Bien, podemos comenzar entonces. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a todos a esta la novena lección de nuestro curso Introducción al Sermón Bíblico. Ya comenzamos a estudiar cómo desarrollar el sermón en partes en la clase pasada, pero vamos a continuar estudiando eso esta noche. Será el enfoque de nuestro tiempo juntos. De nuevo les agradezco su flexibilidad. Mi vuelo estaba demorado ayer 10 horas, entonces debía salir a la 1 de la tarde, salió a las 11 de la noche, pero gracias a Dios sigue con bien y ahora estamos listos para continuar con el curso. Tenemos los siguientes 3 objetivos en esta clase. La primera, el primero, perdón, es evaluar la importancia de desarrollar un bosquejo antes de escribir su sermón. Luego, analizar unos tips para el desarrollo del sermón. Y tenemos un ejemplo de cómo pueden concluir el sermón, algo que empezamos a ver en la clase pasada, pero vamos a hacerlo otra vez en esta clase. Bien, comencemos con una oración. Oremos. Señor Jesús, es una bendición estar reunidos en tu nombre, estudiando tu palabra y cómo mejor podemos compartir esa palabra en nuestros sermones. Pedimos que fortalezcas nuestra fe y ilumines nuestras mentes mientras estudiamos esto, que nos bendigas y estés con nosotros según tu promesa, para que todo lo que hagamos sea en pensamiento, palabra o obra, sea para tu gloria. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, les recuerdo una vez más que en esta última parte del curso estamos viendo cómo el bosquejo, la organización del método 4C, captar, contar, considerar y consolidar, también puede servir como la organización básica de sus sermones. Y en las 2 clases pasadas aprendimos sobre el captar, el contar, el considerar, el consolidar. Vamos a repasar eso juntos hoy. ¿En qué consiste cada parte? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo podemos desarrollar cada parte? Así que el captar. ¿Alguien puede recordarme lo que es el propósito del captar en un sermón? Yo, profe, Mayreli, adelante. dice captar en llamar la atención de las personas. O sea, cómo llamar la atención a la persona, mostrar una conexión clara con el texto. También debe convencer a las personas de que sigan escuchando. Decir lo que Dios va, ya va, que me voy a poner Y lo que Dios va a lograr lo que por Dios va medio a de... obrar en su corazón y en su vida. Ya, ajá, Excelente resumen, casi igual a lo que tengo en la pantalla. Vamos a llamar su atención, vamos a enganchar su interés, o sea, queremos para que ellos quieran seguir escuchando. Y también el captar la introducción debe de tener una conexión clara con el texto y el tema del sermón. De hecho, es bueno terminar el captar um, este, diciendo el tema del sermón justo antes de estudiar el texto. Muy bien. En el contar, entonces, para el sermón, yo les recomendé simplemente leer el texto bíblico. Cuando están dando sus sermones, pueden decir, el sermón de hoy está basado sobre este texto, y lo vamos a leer ahora, algo así, como introducción a la lectura. O simplemente leemos la historia de Mateo capítulo 17. Puedes invitarles a leer también si tienen Biblias. Bien, ¿cuál era el propósito del considerar en un sermón? ¿Quién recuerda eso? Sí, Marcelo, por favor.
Sí, sería el volver a contar la historia, ¿no es cierto? Con los personajes, si es importante o no, los objetos, si hay algo importante o no, eh, eh, la fecha, ¿no es cierto? Si está en el texto, está la fecha, cuándo ocurrió la historia, dónde ocurrió la historia, y, y yo diría que por ahí también agregar algunos temas relacionados, ¿no es cierto?, Sí, dar un poco de para considerar. explicación adicional en donde necesitan explicar detalles. Muy bien. Sí, en el estudio del texto contestamos las preguntas. En el sermón mismo no tienen que incluir la respuesta a cada pregunta. Sí es importante para aplicarle el evangelio, sí, pero por ejemplo la fecha probablemente no es importante para poder incluirlo en el sermón. Jair levantó su mano también, el considerar. Sí, profesor, ahora para acabar de complementar lo que dijo el compañero, debemos enfocarnos en qué necesita entender la audiencia para poderles aplicar ley y evangelio. También necesitamos con mucho cuidado decir algo que de pronto está en el texto. Entonces tenemos que cuidarnos de hablar con seguridad lo que se está diciendo. Muy bien, ok. Sí, hablamos de la importancia de eso en la clase pasada. Bien, combinando entonces estas dos respuestas. Sí, en esta parte van a volver a contar la historia en sus propias palabras. Y mientras lo hacen, van a hacer paradas. Van a ser paradas para explicar los detalles. En el estudio del texto surgieron preguntas sobre el texto. ¿Qué es el propósito de la transfiguración? ¿Por qué solo llevó a Pedro, a Jacobo y Juan, etcétera? Pueden ir explicando esto, qué es lo que encontraron en su investigación. Pueden compartir esa explicación. Así ellos van a entender los datos de la historia. Y también el consejo que les di es ayudarles a vivir la experiencia. Hacer preguntas como, ¿cómo hubieras sentido mirar a Jesús así? O sea, ayudarles a ponerse en el lugar de la historia, como si estuvieran al lado de Pedro, Jacobo y Juan. Cuando predicamos sobre historias, eso es importante porque normalmente el pecado que identificamos va a ser un pecado de un personaje en la historia. Y si vamos a acusarles del pecado, pues que estén ellos también al lado de la persona que lo hizo. Igual con el Evangelio, ¿verdad? Estamos encontrándolo en esta historia, los discípulos lo experimentaron, queremos que experimenten eso los oyentes junto con ellos. Muy bien. Y luego llegamos al consolidar. Y aquí hay tres partes. ¿Recuerdan lo que eran esas tres partes en su orden correcta? Ahí dice que Sí, ahí se aplica la ley específica, este, ahí se aplica la ley específica a los oyentes. No solo, no solo cuentan este, los pecados, sino compartir ejemplos de la vida cotidiana, muy este, bien. que muestre por qué somos culpables del pecado. Compartir también las consecuencias de nuestro pecado, el castigo que Dios, o sea, que merecemos, pues, por ¿Eh? ello. Ajá. Excelente. Esa es la primera parte. Muy bien, ley específica y explico muy bien cómo desarrollar esa parte. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Otro estudiante nos puede contar qué viene después de la ley? El Sí, Evangelio. Marcelo levantó su mano. Gracias, Marcelo. Sí, sería el Evangelio, ¿no es cierto? Específico Excelente. también, este, que la obra de Jesús, ¿no es cierto? Muy Mencionar la bien. obra de Jesús, eh, o sea, poner énfasis, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Muy Este, bien.
Sí, la obra de Jesús, tanto su vida perfecta como demostrado en la historia, como su muerte en la cruz, demostrado en la historia o basado en el lenguaje de la historia. Muy bien. ¿Y qué más iba a decir? Perdón. No, no, y que bueno, después vendría el objetivo, ¿no es cierto? Excelente. El siguiente Profesor, parte. ¿Algún otro estudiante quiere explicar lo que es el objetivo al final? ¿Cómo usamos el objetivo del texto al final? pastor, disculpe. Sí puedo intervenir. No, Mirta abrió su micrófono. Vamos a darle a otro estudiante también a Sí. participar. Mirta, por favor. Ujú. El objetivo sería lo que buscamos, llegar, lo que pretendemos llevar a nuestros oyentes, Ujú. que es Ex- ponernos en el lugar de los discípulos y como diría en una palabra, que nos confronte esa palabra y nos lleve al arrepentimiento. Ok, y un cambio de Y un vida. cambio de vida, por supuesto, Sí, cambio de vida que ese necesitamos. ese es el objetivo. Entonces, en esa última parte vamos a animarles a vivir ese cambio y utilizamos siempre el Evangelio para animarles a hacer eso. ¿Algo que agregar ahí, Mayreli? Profe, lo que le iba a decir era que, por lo menos en el Evangelio, ¿verdad? Ahí usamos las buenas noticias de, contamos pues el amor de Dios en el texto. Ujú. Y, o sea, ahí era donde iba a intervenir, para direccionarnos a Jesús, contarle específicamente lo que Jesús hizo en el texto, pues en su vida y Muy en bien. su mente, para salvarlo. Y los resultados de eso también, perdón de pecados, vida eterna, excelente. Muy bien, Jair levantó su mano también. ¿Algo que agregar, Jair? Y profesor, un aspecto importante es el lenguaje que estamos utilizando en la aplicación del objetivo y es no tener que cuidarnos de ese lenguaje ni de ver qué porque estaríamos de nuevo aplicándole la ley, sino más Ah, bien motivarles a vivir el objetivo a la luz del Evangelio. excelente, excelente, muy bien, buen aporte. Esto es lo que tengo como resumen. Entonces, si aplicamos la ley, luego aplicamos el Evangelio y les animamos a vivir el objetivo utilizando el Evangelio para hacer eso. Y sí, vamos a pasar tiempo en cada uno de esos pasos, o sea, no es rapidito, pecamos, Jesús, sí. Nos vamos a explicar cómo hemos pecado así, los resultados, y luego vamos a explicar cómo el texto nos muestra el amor de Jesús que nos salva de esos pecados y los resultados. Tenemos perdón, tenemos a base del texto que tienen la gloria que vemos en el monte, es ahora la gloria que nos espera en el cielo por causa de Cristo. Pueden compartir eso. Y luego al final, sí, un párrafo o dos párrafos animándoles a vivir el objetivo con el evangelio del texto. Les quería mostrar un ejemplo de eso. No recuerdo si lo vimos en la clase pasada o no, pero déjenme abrir ese sermón que les compartí. Ahí está. Voy a mostrarlo en pantalla ahora. Aquí estamos. Bien, este sermón ejemplo sobre Marcos 4, entonces pueden ver cómo al final terminé con el cambio de corazón o de vida que Dios quiere lograr en nosotros, que nosotros confiemos en Jesús y sus promesas para que tengamos paz en todas las tormentas de la vida. Y pueden ver cómo utilicé el Evangelio en el texto y en otras partes de la Biblia para animarles a hacer eso. Que Dios nos ayude a confiar más y más en este Jesús y en sus promesas. Y luego utilicé el texto. Al fin de nuestra historia, los discípulos preguntaron, ¿quién es este que hace el viento y las aguas lo obedecen?
Sabemos la respuesta, es nuestro Dios, pero también es nuestro Salvador. Y es bueno hacer la pregunta mucho y recordar eso especialmente en nuestras tormentas. Jesús tiene el mismo poder sobre viento y mar y todo en este mundo hoy. Jesús sigue amándonos igual que el día que murió en la cruz por nosotros. Si este es nuestro Salvador, podemos confiar que cuando permite tormentas en nuestra vida es para nuestro bien. Y cuando hayan servido su propósito, las calmará. Confiando en eso, seremos como ese ojo en el huracán, tendremos paz en medio de nuestras tormentas. Que Dios conceda eso a todos nosotros, hasta que toda tormenta se calme en la paz perfecta del cielo. Notaron que en esa parte no utilicé las palabras, ustedes deben confiar o tienen que confiar. Esa es la ley, ¿verdad? Les muestra su pecado. Pero ya he anunciado su perdón. Entonces, estamos dejando el pecado atrás. Ahora estoy hablando con su nueva naturaleza y animándoles con el Evangelio, el amor de Dios, las promesas de Dios, que sí, confiemos en este Jesús. Um, muy bien. Bueno, hasta allí alguna pregunta entonces. Sí, Mari, tenía pregunta, por favor. Sí tengo que preguntar porque la verdad es que no tengo la certeza, me confundí, no sé, prefiero preguntar al tiro. Para la segunda parte del proyecto vamos a ocupar entonces el texto que usted dijo que se iba a ocupar un mismo texto para todos igual, por un tema de practicidad, de tiempo, para usted poder revisar el, el, el texto de la transfiguración entonces, Sí, ¿sí? el mismo texto Estoy que confirmando estudiaron, información. Mateo 17, Ya, 1 al 9. Ujú. Sí, ya, de eso van a hacer sí. su sermón. Ujú. ¿Y lo otro qué plazo va a dar después de la última lección o Eso lo, inmediatamente termina? eso lo voy a anunciar al fin de esta clase. Sí, Ah, perfecto, ya, pastor. ok, Eso, no le pregunto nada sobre lo demás porque he estado atenta y no tengo preguntas al respecto. Gracias, excelente. pastor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no. Ah, Marcelo levantó su mano. Por favor, Marcelo. Sí, sobre el texto, o sea, de la transfiguración, ¿no es cierto? Al ser un momento único, ¿no es cierto? Especial y que nunca más creo que se dio después, o sea, en el tema de la transfiguración, el tema es difícil compararlo con algo de la realidad, ¿no es cierto? Porque puede ser una cumbre de las Naciones Unidas o algo parecido, pero eh, al ser algo especial, algo único, es difícil también encontrarle el título, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ya tienen el título, el tema del sermón, ya lo tienen del estudio del texto, ¿verdad? Y en devolver esos estudios les recomendé tal vez un título también. Pero sí tiene razón que esta experiencia es un poco incomparable. Hasta que lleguemos al cielo vamos a experimentar algo mucho más glorioso aún, sí. Vamos a ver a Dios en toda su gloria de nuevo, pero am, sí, sí, está correcta la observación. Ok, vamos a hablar entonces del desarrollo de tu sermón. Y esto es
realmente algunos de estos consejos son para cualquier obra escrita que van a hacer, pero también aplican al escribir un sermón. Ya tienen lo que podríamos llamar el esqueleto del sermón, los huesos, ¿verdad? Saben que van a tener un captar, saben que van a tener un contar, van a pegar el texto en su manuscrito, saben que van a tener que explicar el texto, una sección del documento. También en una sección del documento van a tener que aplicar ley, evangelio y el objetivo. Ese es como el esqueleto del sermón. Ahora, ¿cómo es que van a ir poniendo carne y piel a esos huesos para tener un sermón completo? Eso es lo que les quiero mostrar hoy. Y es algo que les va a servir en el desarrollo de sus sermones también. Así que voy a compartir toda la pantalla. A ver, un momento. Aquí, pantalla entera. Aquí estamos. Ok. Pueden ver en un lado de la pantalla, aquí tengo el esqueleto del sermón, o sea, tengo los huesos. Y bajo cada sección tengo una pequeña descripción que me recuerda a mí, mientras yo estoy desarrollando el sermón, qué es el propósito de la sección, qué voy a hacer en esta sección. Les voy a compartir un documento así para que si les es útil pueden utilizarlo en el desarrollo de sus propios sermones. Ahora, ¿cómo van a llenar con huesos, la, la- la con carne, los huesos, digamos? Bueno, vamos a comenzar muy básico. O sea, a mí, cuando yo estudié el texto de Marcos 4, se me vino a la mente el huracán que tiene un ojo, se llama el ojo del huracán. Es un lugar en medio de esa tormenta donde hay paz perfecta, o sea, no hay viento, no hay lluvia, es muy extraño. Entonces, eso lo voy a utilizar como en mi captar. Será mi primer punto aquí. El ojo del huracán. Y solo voy a apuntar lo básico ahora. Um, Paz en una tormenta. Y de ahí voy a ir a la tormenta que experimentaron los discípulos. Una tormenta similar en el mar de Galilea. Um, el punto de Jesús es que los discípulos tenían miedo, pero debían tener paz. Y de ahí voy a ir a, pues, el tema que Jesús nos da paz en nuestras tormentas. Ahí están mis ideas, pero ahora tengo que ir agregando detalles debajo de eso, porque no es completo así. O sea, ahí está el hilo de pensamiento en mi mente, pero tengo que asegurar que ellos van a entender todo entonces. Así que bajo este punto puedo agregar más, ¿no? Tal vez no sepan lo que es un huracán. ¿Saben lo que es un huracán? Es una tormenta grande con vientos que alcanzan 100, no, 200 kilómetros por hora. Este, pero en medio de esa tormenta hay un ojo, un lugar donde no hay viento, solo calma y paz. Perfecto. Bueno, ahí expliqué esa primera parte. Y luego voy a explicar más sobre este punto también. Entonces, ¿qué tengo que explicar sobre la historia? Pues en nuestra historia encontramos una tormenta semejante a un huracán. Los discípulos
en el barco tenían mucho miedo, pero Jesús dijo que debían ser como el ojo del huracán, tener paz en la tormenta. Bueno, y no les voy a escribir todo el bosquejo así, pero entienden el punto, ¿verdad? O sea, voy a comenzar bajo una parte de es que esta organización baja con mis puntos principales que yo voy a hacer. Y luego tengo que ir llenando, completando esos pensamientos. Así se desarrolla un bosquejo para un sermón. Y es útil porque te ayuda a organizar tus pensamientos antes de poner tu mano a escribir. Si pones tu mano a escribir sin organizar tus pensamientos, lo que puede resultar es, bueno, primero, confusión, ¿verdad? En vez de ir de un punto a otro en orden lógico, puedes estar desviando a los oyentes sin querer hacerlo. También puede haber repetición no deseada, tal vez por accidente repites un punto que... Así que es bueno primero organizar tus pensamientos. Y pueden seguir haciendo lo mismo para el resto del bosquejo. O sea, aquí contar, simplemente voy a buscar en la Biblia el texto y pegarlo ahí. Eso es fácil. Bajo el considerar, ahora tengo que volver a contar la historia y explicando los detalles. Entonces, eso lo voy a hacer. Voy a empezar con el contexto, explicar lo que pasó antes y luego explicar dónde estaban los discípulos, el mar de Galilea, surgió una tormenta. Voy a ayudarles a vivirlo, tal vez agregar unos puntos sobre cómo hubieras sentido tú en esa tormenta, las olas tan grandes que ya está llenando con agua el barco, el viento tan fuerte que perdiste control, ya no puedes remar o direccionar el barco donde quieras. ¿Sí? Bueno, eso lo puedes hacer igual que yo hice al captar, ¿verdad? Los puntos principales que vas a compartir y luego llenando con las ideas necesarias debajo de los puntos principales. Igual para el resto también. Hasta que van a tener tal vez algo que parezca semejante a lo que les envié como parte de su tarea, que es esto. Este es el bosquejo completo. Entonces, ya llené mis ideas bajo cada parte y ya estaría, después de tener un bosquejo completo, estaría listo ya para escribir el manuscrito de una forma que lo podría leer o alguien más lo podría leer también. Pero les quería mostrar eso porque es muy útil. Organizar en un bosquejo, rellenar el bosquejo antes de poner tu mano a escribir el manuscrito del sermón. Te va a ayudar en el proceso de desarrollar el sermón, a mantener todo organizado y todo bien en la orden que queremos que tenga, ¿no? Así que, ¿cuáles preguntas tienen sobre eso? Sí, Jair, por favor. Profesor, yo imprimí las hojas que usted está mostrando ahí y Ujú. tengo una pregunta a la parte de abajo donde aparece el captar, dice considerar y hay un paréntesis que dice ley. Mi pregunta es, se supone que en el considerar todavía no tratamos ley, pero mi pregunta es por qué aparece ley en la Ah, parte de abajo. excelente pregunta y gracias por hacer esa pregunta. Muy buena observación. Y él está hablando de esto. Yo puse aquí considerar ley y Correcto. luego consolidar ley, considerar evangelio y luego consolidar evangelio, que es un poco diferente que el bosquejo que le mostré, pero les voy a recordar por qué hice eso. A ver, ahora sí pueden ver en la pantalla la organización básica.
recuerden en la clase pasada que bajo estos puntos, considerar y consolidar, yo dije que hay un poco de flexibilidad en la organización. Si uno quiere hacer toda la explicación y contar toda la historia primero, o sea, el considerar, y luego hacer toda la aplicación después, ley, evangelio, objetivo, está bien. Yo bien podría haber hecho eso con este sermón, también Marcos 4. Pero también uno puede explicar la historia hasta llegar al momento en la historia donde Jesús nos identifica el pecado. Y luego de ahí pasar al consolidar y aplicar ley a la gente. Y luego puedo volver al considerar explicando la historia y contándola de nuevo hasta llegar al evangelio en la historia y luego aplicar el evangelio a la gente. Y eso es lo que yo hice en mi sermón. Yo empecé, por eso lo puse así en el manuscrito. A ver, un momento. Es decir, más o menos siguiendo como el mismo ejemplo que colocó del sermón del pastor Andrés en la clase pasada, que siguió como ese rutero, por así decirlo. Sí, él utilizó una organización semejante. Estaba contando la historia hasta llegar a la ley y luego aplicó ley. Luego volvió a la historia, explicó contándola hasta llegar al evangelio y luego compartió el evangelio. Y por eso yo puse esta organización en mi bosquejo. Yo al desarrollarlo, yo dije, yo creo que va a ser mejor organizar este sermón así. Así que yo explicó con el considerar, conté la historia y explicándolo solo hasta llegar al momento donde identificamos la ley. Y es aquí. Jesús le reprende por tener miedo. Debían tener paz en medio de la tormenta. ¿Cuál era su problema? ¿Cómo es que no tienen fe? No confiaban plenamente en las promesas de Dios. Y luego de ahí apliqué esa ley a nosotros. Nosotros tenemos el mismo problema. Y después de eso volví a la historia para demostrarles el Ok. evangelio en la historia. Jesús demostró a sus discípulos que sí los amaba. El silencio calmó la tormenta y luego aplicó el evangelio diciendo Jesús hizo algo mucho más importante en amor para nosotros. Calmó la tormenta y el castigo de Dios que nosotros merecíamos por no confiarle. Um, entonces, sí, uno puede contar toda la historia explicándola y luego aplicar. Está muy bien esa organización, pero a veces en historias van a darse cuenta, no, será mejor en esta historia contar la parte de la historia hasta llegar a la ley y luego aplicar la ley. Y luego volver a la historia contando y explicando hasta llegar al evangelio y luego compartir el evangelio. Y hasta pueden hacer lo mismo con el objetivo, ¿verdad? Realmente hice lo mismo con el objetivo también. Volví a la historia. Esa pregunta que nos ayuda a confiar en Jesús, porque nos recuerda quién Él es. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Así que es 100% digno de nuestra confianza en nuestras tormentas. Sí, gracias por la pregunta, Jair. Excelente. Sí, Mayreli levantó su mano. Mayreli. Profesor, tengo ahí una duda, ¿no? O sea, Sí. ya yo hice mi sermón. Ya yo hice mi sermón. Ajá. Lo único que estoy viendo que usted está colocando ahí, yo lo hice completo, o sea, yo no coloqué consolidar, objetivo, captar, no, o sea, yo lo hice completo. ¿Cómo le explico? O sea, yo comencé como dice captar, ¿verdad? Yo comencé echando una pregunta, haciendo una pregunta. Dice, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy hemos sentido que la rutina, el cansancio y los problemas no han nublado la vista? A veces nos comunicamos, andamos por la vida, pues, como si Dios fuera una idea y tal. O sea, yo comencé todo eso así, sin
cinco locales, después dice, los discípulos estaban exactamente así, Jesús, y así fui, pues, no, Bueno, no, 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 usted está tengo que diciendo contestar, que no colocó estas, está diciendo eso. no, estoy diciendo que usted tiene ahí, o sea, yo no he visto su bosquejo ese, ¿verdad? O sea, Ujú. yo lo hice completo, o sea, el sermón completo sin decir, por decirle, pues, el consolidar es esto, el captar es esto. No, y no tienen que decir eso en el sermón. Recuerden que este bosquejo es solo la organización del sermón. Entonces, al escribir el manuscrito, yo no digo, este es mi captar. Yo solo Ah, comienzo con lo que voy a utilizar para captar su atención. Tampoco y no, digo, esto es el considerar, solo empiezo a contar y explicar el texto. El bosquejo lo incluí ahí porque es importante recordar ese orden. Es el bosquejo básico que nos ayuda a organizar nuestros pensamientos para que no estemos sin rumbo, ¿verdad? Sin rumbo en el sermón. perfecto, así lo hice yo, así, ok, Ok, perfecto, gracias. sí. Gracias a usted. Mari levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Mari? Sí, pastor, usted ya nos dio las pautas de cómo hacer, escribir o realizar el manuscrito de acuerdo a las 4C y cómo llenar los huesos con la carne a través Ujú. de la que nos da. Pero para eh, tomando en cuenta que este mensaje va a oyentes, pueden ser creyentes, incrédulos, dada su experiencia y los dos métodos que nos está sugiriendo, uno con las 4C y el otro que fue el que aplicó el pastor Andrew, eh, ¿cuál cree que es más efectivo para poder ser mejor comprendido, para que la palabra llegue de una manera más fácil y en el fondo eh, tengamos un cierto grado de certeza de que sí se va a entender, va a llegar de alguna manera más directamente, más allá de que la obra la hace el Señor, nosotros somos meros instrumentos y entregamos, tiramos la semilla, no, yo voy a la practicidad, o sea, ¿qué técnica sugeriría más en un minuto dado o indistintamente no influye en nada? Esa es la consulta que le quiero hacer, le Lo, estoy lo haciendo. que, lo importante en cualquier sermón que compartimos, sea lo que sea el método, va a ser la ley del evangelio. Eso va a impactar y cambiar sus corazones. Yo creo que sí debemos tomar en cuenta nuestros oyentes. Son incrédulos, cuánto conocimiento de este texto ya tienen, porque si no saben nada de la Biblia, pues hay que explicar más en la parte de considerar, hay que explicar los detalles más. Pero al final de cuentas, la meta final es lo mismo, es compartir la ley y el evangelio con ellos y sea lo que sea nuestra organización, ahí está el poder de Dios para cambiar corazones y vidas. Am, sí, o sea, el sermón del pastor Andrés no era muy diferente de lo que estoy recomendando aquí. Él yo creo que no leyó el texto entero porque lo había leído anteriormente, probablemente en el culto. Por esa razón no lo repitió en su sermón. Pero sí, yo recomiendo que lean el texto con el sermón. Eso les ayuda a enfocarse en lo que estás predicando. También les ayuda a saber esto es la palabra de Dios, no solo mis opiniones. Pero sí, la organización de él era muy semejante a la organización del mío. Él captó con una pregunta su atención, luego entró en el texto, explicó el texto hasta llegar a la ley, aplicó la ley, y luego explicó el texto hasta llegar al Evangelio y compartió el Evangelio y luego nos animó a perdonar porque Dios nos ha perdonado también. Um, Sí, entonces no sé si contesté bien su pregunta, Mari.
Sí, pastor, porque enfatiza en lo importante, porque que es transmitir ley y evangelio, obviamente tenemos que contar la historia, el captar, eso está clarísimo, y eh, claro, no, yo preguntaba por el tema de que a lo mejor una técnica era un poquito más eficaz que la otra, pero sí, o sea, dado lo que usted me contesta, en el fondo, lo importante es el mensaje fundamental de la palabra que es la evangelio, como ha sido siempre. Eso, ya, pastor. Muy bien, Ok, ok. gracias. Gracias. Jair levantó su mano. ¿Cuál pregunta tiene Jair? Profesor, podemos decir entonces que el ejercicio que hicimos a través del método de las 4C con el estudio del texto es lo que se conoce como exégesis y la parte homilética es lo que estamos aprendiendo hoy en el asunto de organizar el sermón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exégesis se llama estudiar, bueno, normalmente se habla de eso en cuanto a los idiomas originales del texto, pero sí es como cortar en pedazos el texto para poder entender todas las verdades que está en el texto. Y eso ya lo hicieron, lo analizaron bien con el estudio del texto que realizaron con las 4C. Ahora estamos tomando eso, lo que sacaron de provecho del estudio y organizándolo para poder predicar. Ujú. La parte homilética. Exacto, esa es la homilética. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta aquí? Si no volvemos entonces a la presentación aquí, algunos tips que pueden mantener en mente mientras escriben sus sermones. Primero, traten de mantenerse dentro del texto y del tema, avanzando hacia la aplicación. ¿Qué quiero decir con eso? Mantenerse dentro del texto. Am, bueno, un error tal vez común con algunos que tratan de escribir su primer sermón es que salen del texto o van a otro texto bíblico y empiezan a hablar de eso, o empiezan a hablar de algo que realmente no está relacionado con el texto. Eso queremos evitarlo. Queremos tratar de enfocar todo el sermón en un solo texto. Podemos citar otras verdades de otras partes de la Biblia, o sea, en su estudio del texto, estudiaron el texto en su contexto y donde sea necesario y bueno, deben incluir esos detalles, pero no párrafos y párrafos sobre otras partes de la Biblia o sobre cosas que no tienen que ver con el texto. Eso pierde el rumbo del sermón, van a desviar a sus lectores. Entonces queremos seguir dentro del texto lo más posible y avanzando hacia la aplicación. Um, o sea, el rumbo que esa organización que vimos nos ofrece es explicar lo que tenemos que explicar para poder aplicarle evangelio objetivo. Queremos seguir ese rumbo y no andar caminando de un lado a otro, porque la gente podría perder su interés si hacemos eso. Bien, el siguiente tip, eviten terminología que no entienden. Si van a utilizar una palabra que no van a entender, deben explicarlo. A lo mejor para su texto, yo vi en algunos de sus estudios del texto, ustedes buscaban en un diccionario una definición de la palabra transfiguración, porque no sabían esa palabra. Excelente. Pues compartan eso entonces. Si sus oyentes no van a reconocer esa palabra tampoco, deben de explicarlo. Jesús transfiguró. Eso quiere decir que en ese monte su apariencia cambió, empezó a brillar con la gloria que realmente es suya como Dios. Esa gloria que hasta ahí se había escondido. Bueno, pero otras palabras, por ejemplo, si van a utilizar una palabra bíblica como justificación.
Pues mis oyentes saben lo que significa que Dios nos justifica. Si no, tengo que explicarlo. O mejor utilizar un sinónimo que ellos sí van a entender. Dios nos perdona. Dios nos declara inocentes por causa de Cristo. Entonces, eviten terminología que no entienden. Si deciden utilizar una palabra que tal vez no vayan a entender, explicar esa palabra en el sermón. Tercer punto, escriban cómo hablan. Escriban cómo hablan. Esto es importante por dos razones. Primero, si vas a escribir tu sermón como una tesis teológica, va a ser en lenguaje muy alto y tal vez la gente que no tiene mucha educación entre tus oyentes no van a entenderlo, ¿no? Entonces es importante escribir cómo hablas en la vida cotidiana para que entiendan ellos. Pero también te va a ayudar a ti, porque en la siguiente clase vamos a hablar sobre cómo compartir tu sermón. Y es más fácil compartir tu sermón con otros, especialmente estando nervioso, si has escrito tu sermón en una forma que normalmente hablas tú, ¿no? Entonces será más fácil de compartirlo si sigues ese tip. Escribir como hablas. Debe ser como una conversación, no tiene que ser como una novela o una tesis sí, como una conversación. Bien, y luego pulir y mejorar. Cuando hacen su bosquejo entonces, y pasan al manuscrito, repasan una vez, otra vez el manuscrito para ver qué puedo mejorar, qué puedo cambiar para que ellos entiendan esto, para que ellos claramente tienen aplicadas ley y evangelio a su vida. Así que es bueno no solamente escribir una vez, terminar y ya, enviarlo, revisar, tratar de mejorar, hacer cambios. Bien, hasta allí entonces, ¿alguna pregunta sobre estos consejos? Ok, en la clase que viene, entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo compartir el sermón con otras personas, porque esa también es una cosa que les pedimos para el proyecto final, parte número 2. Pero antes de hacerlo, vamos a considerar la siguiente pregunta, porque algunos prefieren predicar su sermón con un manuscrito completamente escrito, palabra por palabra. Otros prefieren compartir su sermón de un bosquejo. Es decir, tienen los puntos principales, pero luego van a compartir eso y explicarlo tal vez en sus propias palabras, sin escribir palabra por palabra lo que van a decir. ¿Cuál es mejor? ¿Qué piensan? ¿Compartir el sermón solo utilizando el bosquejo o utilizando palabra por palabra lo que vas a decir? ¿Qué opinan? Bien, Jair, comience la conversación para nosotros. Jair levantó su mano. Sí, profesor, yo creo que yo usaría las dos cosas. En primer lugar, escribiría palabra por palabra para memorizar, Ok. porque si bien es cierto, uno a veces se para al frente a dar una enseñanza a los oyentes, a la iglesia del Señor, también es cierto de que a veces tenemos que tener memoria para grabar lo que precisamente se quiere decir dentro de una predicación o dentro de una enseñanza. Esto de manera personal, pero ya como tal a la hora de predicar un sermón, sí haría como tal el bosquejo con puntos principales y puntos secundarios. Ok. Ok.
No había pensado en eso, pero sí, o sea, escribirlo todo asegura que sí estás diciéndole de forma correcta, también incluiste todo lo que quieres incluir. Utilizas eso entonces para practicar y memorizar, pero luego al momento de compartir, hacerlo de un bosquejo. Sí, es una opción. Gracias por compartir eso. Sergio levantó su mano. ¿Qué quiere compartir, por Sí, favor? yo, yo usaría, yo usaría solamente bueno, el bosquejo. De hecho, yo siempre lo he usado el bosquejo, ¿no? Ujú. Eso me permite a mí de alguna manera mantener la vertical, en el escrito y y por otro lado me permite estar presente al momento en el que Dios vaya estarme guiando. De hecho, yo siempre he usado el bosquejo. Eh, me, me, Resumiendo, digo, me permite Ujú. la espiral y, por un lado, me expongo también a que el Señor vaya mostrando de alguna manera algunas otras cosas que yo no había considerado en su momento. Gracias, pastor. Ok, le da un poco de flexibilidad entonces, de hacer ajustes en el momento de ser necesario. Sí, esa es una ventaja de utilizar un bosquejo. Am, Hay desventajas también, ¿verdad? Esa misma flexibilidad puede causarnos problemas, porque al yo momento de compartir de un bosquejo, tal vez si no practicamos suficiente, tal vez no incluimos algo que quisimos incluir, o tal vez decimos algo que en una forma que no queríamos, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere aportar aquí? Profesor, Mayrene, sí. digo, bueno, este, de las dos maneras es bueno, ¿verdad? Porque este, yo aplicaría las dos. Sin embargo, pues uno no, más que todo el bosquejo, ¿no? Ujú. Y aprendérnoslo así como que de memoria, de repente, cuando, como a veces le hacemos nosotros a usted, lo paramos en algo y le hacemos una pregunta. Entonces, de repente, si nos lo vamos a aprender así, solo por el manuscrito, la cuestión, se nos puede ir el hilo. Entonces, con el bosqueo, pues se nos va, pero lo agarramos rapidito porque lo tenemos ahí, digo Ok, yo, pues. ok. Sí, sí, gracias por compartir. Am, Muy bien, sí, o sea, eh, hay flexibilidad aquí. Los dos métodos pueden ser buenos y agradables a Dios, pero solo recuerden que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y para resumir, desarrollar todo el manuscrito, o sea, palabra por palabra, lo que quieres decir, tiene la ventaja de que puedes refinar bien lo que estás diciendo. Puedes dedicar tiempo de pensar cómo decir todo con claridad. Vas a tener escrito justo lo que quieres decirles. También ayuda en la memorización, ¿no? Porque ya tienes todo lo que vas a decir, simplemente puedes leer una vez tras otra y memorizar así. Y probablemente la ventaja más grande que tiene es hay menos probabilidad de desviarse o cometer un error. Si solo tenemos un bosquejo, en el momento de predicar, si se nos olvida algo o si no decimos algo como queríamos, son posibilidades, son más posibles que si tenemos el sermón entero escrito. La desventaja con escribir todo palabra por palabra se requiere más tiempo, ¿verdad? Es más fácil solo desarrollar un bosquejo y utilizar eso para predicar. Ventajas y desventajas de predicar de solo un bosquejo. Es, bueno, toma un poco menos tiempo. No tienes que ponerte a escribir palabra por palabra lo que vas a predicar. También así puedes dedicar más tiempo a practicar,
el compartir del sermón. Y eso sería muy importante si vas a utilizar solo un bosquejo, practicar muchas veces para asegurar que vas a decir lo bíblico y lo que quieres decir, ¿no? Otra ventaja que puede tener es puede sonar más natural, más como conversación cotidiana. A veces cuando escribimos palabra por palabra y luego leímos eso o memorizamos eso y estamos reproduciéndolo, puede sonar no tan natural. Más bien cuando estamos utilizando puntos en un bosquejo, podemos compartir lo que estamos diciendo de forma más conversacional. Pero, como dije, la desventaja es hay más posibilidad de desviarse o decir algo equivocado. Por eso requiere mucha práctica para asegurar que no. O sea, vas a practicar utilizando el bosquejo para compartir el sermón varias veces antes de realmente compartirlo. Muy bien, bueno, te veo dos manos. Para los fines de este curso, vamos a pedir un manuscrito. Tienen que escribirlo palabra por palabra. Eso porque yo no voy a estar presente para oír tu sermón. Y es difícil grabar y enviar todo un sermón a mí. Así que les pido que escriban palabra por palabra sus sermones para que yo los pueda evaluar antes de que lo comparten. Ahora, Sergio levantó su mano. ¿Algo más que compartir, Sergio? Sí, bueno, pastor, lo que pasa es que en el bosquejo también lleva todo un desarrollo. Hay puntos y subpuntos. Sí. No es solamente temas principales. Eso sería muy difícil. Si pones nada más los temas principales, sin duda que se te va a olvidar. Pero Sí. a los temas principales de cada uno de los 4 elementos que se mencionaron, del captar hasta el desarrollo del mismo, hay puntos intermedios que van enriqueciendo el bosquejo. Sí. Yo resumo de esta manera. Creo que el sermón escrito y el del bosquejo son tan buenos y necesarios uno del otro, recordando siempre que somos portavoces y que al final del día Dios va a usar tanto a uno como a otro para poder llevar adelante la palabra del Señor. Gracias, pastor. Sí. Gracias. Sí, Sergio está hablando de un bosquejo muy completo como como les mostré en pantalla. Tiene los puntos principales con los subpuntos. Es casi un manuscrito, solo organizado un poco diferente. Y eso sí, sería no tan fácil perder o olvidar algo o cometer un error predicando de algo así. Pero sí, si van a tener un bosquejo más simple, con solo los puntos principales, ahí hay más posibilidad de que tal vez te olvides algo o digas algo que no querías o de forma que no querías. Muy bien, gracias por compartir. Mari levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Un comentario, yo pienso que como en todas las actividades o aspectos de la vida, la expertise va siendo el maestro, en el sentido de que el bosquejo yo lo atribuyo a personas que están mayormente preparadas, no sé si preparadas es la palabra, pero sí tienen más experiencia en lo que es ya eh, estar dando sermones, eh, conocen muy bien la palabra, tienen la técnica más que aprendida y escogen un sermón, un texto y van desarrollándolo de manera rápida con puntos muy específicos y se lanzan a dar el sermón. eh, no utilizando ni memoria, como bien dice usted, de manera más natural, qué sé yo. Mientras que el escrito yo creo que es fundamental en el nivel que estamos nosotros de aprendizaje, o sea, sirve para la memoria, el leerlo y releerlo, nos va como enfatizando. Yo lo veo así. Siento que en esta Sí. etapa y durante un buen tiempo es es mucho más útil para nosotros el manuscrito, indistintamente que ambos dos son muy buenos, pero para nosotros en esta etapa y durante un buen tiempo hasta que no seamos un poquito más expertos, yo creo que el manuscrito es lo más útil. Eso.
Sí, sí. Si es un manuscrito tan desarrollado con todos los subpuntos como este, está bien también utilizar eso para principiantes. Pero sí, un bosquejo más simple no es probablemente recomendable hasta que uno tenga mucha experiencia con predicar. Y yo recuerdo un pastor de Estados Unidos que predicó en mi iglesia una vez y yo dije, ¿puedo ver tu sermón después? Y él sacó su hoja y tenía 4 puntos principales nomás. Y yo dije, wow, porque era bueno su sermón, todo correcto. Pero él dijo, ya llevo 40 años con esto y tengo los puntos en mi mente, lo preparo, lo practico muchas veces, pero no necesito escribirlo todo a mí. Yo, después de 7 años y hasta hoy, sigo teniendo que escribirlo todo. Si no lo hago, voy a cometer un error. Pero sí, tal vez con mucha experiencia sería más adecuado utilizar un bosquejo más fácil. Sí. Bueno, Sí. gracias. Joel levantó su mano. Joel, por favor. Ok, mi pregunta es la siguiente. El método que uno elija debe ser el método donde uno se sienta más cómodo. Eso que usted acaba de decir ahorita es muy cierto. Eso va a depender del conocimiento que una persona tenga. En este caso nosotros estamos estudiando, nosotros estamos aprendiendo, pero hay personas que conocen también la Biblia que no necesitan estar escribiendo nada. Ahora, mi punto es lo siguiente, es el tiempo. Ujú. Si nos alargamos mucho, vamos a perder a la gente que nos está escuchando porque cuando se habla demasiado, la gente se cansa y Ujú. la mente comienza a divagar y uno se queda hablando con el aire. Si lo hace Ok. muy corto, la gente va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Ok. Entonces, por mi experiencia, yo también he trabajado en la parte de educación. Las clases aquí en Venezuela, por ejemplo, deben durar cuando mucho 45 minutos, Mm. porque después de ese tiempo, las personas no van a seguir como estaban al principio. Entonces, más o menos, ¿cuál es la cantidad de tiempo que nosotros podemos utilizar en un sermón? Esa es mi Sí, pregunta. sí, gracias. Yo creo que para este curso, el sermón básico que van a desarrollar, o sea, entre 5 y 15 minutos está bien. No tiene que preocuparse tanto de qué tan largo va a ser. Yo creo que en parte también eso depende de cultura, la cultura de la iglesia o de los oyentes. Muchas de nuestras iglesias en Estados Unidos tienen la costumbre de tener sermones de 20 minutos. Entonces, si llega un pastor de otra iglesia y predica por 45, todos están mirando sus relojes porque no es normal. Otras iglesias tienen la costumbre de tener sermones de 45 minutos y eso está bien también. No hay una regla bíblica sobre eso. Pero sí tiene razón que compartiendo de un bosquejo tiene el riesgo de que tal vez en compartir un subpunto por accidente compartes demasiado y así termina más largo que deseado el sermón. Tiene ese riesgo. Y por eso también sería ventajoso tal vez escribirlo todo, ya sabes exactamente qué tan largo va a ser. Bien, alguien más tenía la mano levantada, ¿no? Pero acaban de bajarla. ¿Alguien más quería aportar aquí? Sí, Pedro Abel, por favor. Gracias, profesor. Sí, compartiendo experiencias, yo conocí a una persona que dio una prédica de más o menos 40 minutos. Esta persona, la prédica ha sido tan hermoso, ha sido tan interesante, ¿no? Entonces, era una prédica más o menos como el video que nos compartió, ¿no? Mm, ujú. Entonces, pasado la prédica, conversamos con el predicador y me mostró su prédica. Estaba todo escrito. Y era tan interesante porque no se notaba que estaba leyendo, Mm. pero estaba todo escrito. Eso quería compartir, profesor. Gracias. Sí, sí.
Sí, en la clase que viene vamos a hablar un poco sobre memorizar, practicar y memorizar el sermón. Y ese es, en parte es un don, pero también es algo que con la práctica uno puede llegar a ser mejor en memorizar para compartir sin leer, y compartir palabra por palabra. Pero sí, para los fines de este curso vamos a ser un poco flexibles en cuanto a eso. Vamos a animarles a tratar de practicarlo muchas veces para poder compartirlo de forma natural, pero a final de cuentas, si terminan leyendo, está bien también. Ujú. Si van a leer, pueden hacerlo con énfasis, con ánimo, ¿verdad? Para no aburrir a las personas. Muy bien. Jair levantó su mano y luego vamos a continuar. Jair, por favor. Profesor, usted nos compartía en la clase número 6 el análisis del texto y se refería a lo que eran las coordenadas perdón, los Hi, Shan here coordenadas. for BBC Learning English. Today is an Entonces, exciting day because we're going to go. el ejemplo de San Mateo capítulo 6 del 21 al 33. Y tengo acá escrito precisamente en lo que usted dividió ese texto en puntos principales y puntos secundarios. Ujú. Entonces me parece una excelente guía para nosotros poder escribir nuestro sermón ahora en el proyecto final. Ya entendí. Sí, bueno, y es un poco diferente. O sea, en el análisis del texto hacemos eso, identificamos puntos coordenados y subordenados y lo hacemos para poder identificar el punto principal del texto. O sea, eso es identificar el tema del sermón, ¿verdad? Ahora sí, en el desarrollo del sermón vamos a usar puntos coordenados y subordenados cuando estamos desarrollando el sermón, pero tal vez no sean los mismos del texto. Y la razón es porque ya estamos utilizando una organización un poco diferente que la organización del texto mismo. Estamos utilizando el captar, contar, considerar, consolidar. Pero sí, es igual, o sea, el coordinar y subordenar de puntos es lo que comparte el análisis del texto y también el escribir del sermón. Bien, ok, vamos a continuar entonces. Un punto final antes de que desarrollen sus sermones. A ver. Queremos recordar una verdad bíblica que compartió Lutero en su enseñanza. Es que la Biblia nos llama pecadores. O sea, claramente el mensaje de la ley es que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que los que creemos en Cristo somos nuevas criaturas, somos santos en los ojos de Dios. Eso es lo que Cristo ha ganado por nosotros. Cuando Dios nos mira, mira la santidad de Jesús y dice, igual que dijo sobre Jesús en la transfiguración, dice de nosotros, este es mi hijo amado, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar eso cuando estamos desarrollando el sermón. Estamos hablando con pecadores que necesitan ver su pecado, pero sobre todo estamos hablando normalmente con personas que ya creen en Jesús. Y si ya creen en Jesús, son santos y tienen esa nueva naturaleza. Así que vamos a desarrollar el sermón con eso en mente, para recordar que el énfasis va a ser el evangelio. Sí, tenemos que y vamos a predicar la ley, pero no vamos a predicar como si fueran incrédulos o endurecidos, porque probablemente no lo son. Probablemente los que oyen nuestros sermones, si son miembros de un grupo sembrador, por ejemplo, ya son creyentes en Cristo. Así que vamos a apelar a la nueva naturaleza que tienen. Sí, les mostramos su pecado y su consecuencia porque necesitan ver eso, pero luego al animarles
Al final del sermón vamos a recordar, tienen nueva naturaleza, quieren hacer el bien, solo necesitan la motivación del Evangelio para hacerlo. Bien, ahora, algunos preguntaron sobre su proyecto final, parte número 2. Yo recomiendo ahora, después de esta clase, no van a tener mucha tarea para la clase que viene. Recomiendo ahora comenzar a desarrollar sus sermones, hacer el bosquejo y luego el manuscrito, porque después de la última clase este jueves, solamente van a tener 7 días para poder entregar el sermón escrito. Y perdonen, yo ojalá que pudiera darles más tiempo, pero nuestro equipo académico en Academia Cristo creo que agendaron el siguiente curso del nivel discipulado para 2 semanas después de este. Entonces, no quiero que estén trabajando en sermones mientras empiecen otro curso ustedes. Así que tienen hasta el 22 de enero para entregar su sermón escrito. Como siempre, si a alguien le urge tener más tiempo, solo envíenme un mensaje y hay flexibilidad. Y luego tendrán otra semana después para compartir su sermón con 5 personas. Eso puede ser en un grupo de 5, excelente. O puede ser con 2 y luego con 3 o con 1, 1, 1, 1, 1. La idea es compartir lo que han desarrollado con 5 personas. No necesitan grabar. Si quieren, bien pueden, pero no necesitan grabar. Les confiamos. Lo que sí pueden hacer es sacar una foto, tal vez como evidencia, y eso sería suficiente. Bien, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto entonces? En el plazo, por cierto, del 22 al 29, yo voy a trabajar para revisar sus sermones, de ser posible antes de que lo compartan, para dar sugerencias para mejoras, recomendaciones, etcétera. Así que, pero sí, voy a hacerlo. Por eso es importante tratar de entregar el sermón para el límite. Así voy a tener tiempo adecuado para ayudarte antes de que compartas el sermón. Ahora sí, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto? Wilson aportó en el chat, ¿cuál sería el texto bíblico para la parte 2 del proyecto? El mismo. O sea, van a utilizar Mateo 17, 1 al 9, el mismo texto que estudiaron con el método 4C, y ese estudio es lo que van a utilizar para ahora escribir un sermón sobre Mateo 17, 1 al 9. Bien, Mari levantó su mano también. ¿Cuál es su pregunta, Mari? Le compartamos el sermón, tenemos que señalarle que el sermón está hecho por uno y que es parte de un trabajo o solamente lo compartimos. O sea, ¿cómo van a compartir, cómo van a ganar una audiencia para compartirlo con otra persona? Puede ser de cualquier forma. Puedes decirles, yo tomé un curso sobre escribir un sermón y parte del proyecto final es compartirlo con otras personas. Puedo compartir mi sermón contigo. Sí, eso está completamente bien. Es como cuando se hizo el curso de los 4 conceptos, pastor, es el mismo estilo. ¿En el mismo estilo? ¿Cómo? Es que no me queda claro a qué se refiere con compartir, porque yo cuando estaba comentando ahora recién, yo dije, voy a hacer el sermón, ya previamente se lo mandé a usted, qué sé yo, lo voy a compartir por WhatsApp con 5 personas conocidas. Yo pensé algo así, por eso estoy preguntando, porque me ha saltado la duda, o sea, capaz que ni sea así, Gracias no me queda claro. Gracias por la pregunta. No, compartir el sermón no es enviarlo por WhatsApp a alguien para que lo lea.
Ah, sería decirlo, predicarlo a otras personas. Y ya. para hacer eso, o sea, sí pueden utilizar las estrategias que aprendieron en el discípulo hace discípulos. Una de ellas era, yo estoy estudiando cómo escribir un sermón, tengo un proyecto final, ¿me permites leer mi sermón? O me permites compartir, predicar este sermón. Sí. Am, Esa es la idea. Ujú. ¿Alguna otra duda allí, Mari? Y los oyentes pueden ser hermanos del curso también, invitar a 4 o 5 hermanos y a través de Zoom hacer la presentación del sermón, o tienen que ser personas fuera del curso. Ya entendí. Lo ideal sería personas fuera del curso. Queremos que ustedes practiquen compartiendo la palabra no solo entre nosotros mismos, sino con otras personas en sus vidas. Pueden ser miembros de sus grupos si tienen grupos, pueden ser miembros de sus familias si no tienen grupos, sus amistades, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Pero sí, pedimos que sean personas, no simplemente otros estudiantes de Academia Cristo. Ujú. Hermanos en la fe también pueden ser. Sí, puede ser hermanos en la fe. Ujú. No hay ningún problema. Ya, 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 pastor. ¿Sí? Muy bien. Sergio levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Sergio? No, es una contribución nada más y un comentario. Ujú. Bueno, en el caso de nosotros, lo voy a hacer yo en el grupo que tenemos. Ahí Perfecto. vamos a exponer el sermón. Y la Ujú. otra cosa es que no me quiero quedar con esto, pastor. Yo voy a escribir el sermón para entregarlo porque el curso así lo establece y hay que ser obedientes, ¿verdad? Pero Sí. fíjate que yo no escribo los sermones. De hecho, en el seminario tenía problemas en la clase de homilética por eso. Ok. Entonces, sí, sí lo sé hacer y lo voy a hacer con gusto, claro que sí, ¿verdad? Otra, Pero yo, pero yo he podido, le voy a dar otra perdón. opción, Sergio, le voy a dar otra opción. Ahora con la tecnología todo se puede hacer. Si usted quiere grabar un audio de su sermón y luego que la inteligencia artificial transcriba eso a un manuscrito, eso sería aceptable también. La idea es que yo quiero ver todo lo que ha predicado. Entonces, si quiere hacerlo solo de un bosquejo, pero luego me pasa el audio después o me pasa una transcripción del audio mejor, eso estaría bien también. Sí, bueno, por esta ocasión vamos a sujetarnos a la instrucción tuya Ok, y lo vamos a hacer tal cual en ok. obediencia. Nada más quería comentar eso porque no quería guardármelo. Está bien, Y está bien. no los escribo realmente, pero se va a hacer tal como lo estás indicando, pastor, y así te vamos a hacer llegar el material. Y lo vamos a compartir lo vamos a predicar en el grupo sembrador que tenemos acá. Y vamos a Perfecto. mandar la evidencia, ¿vale? Gracias, pastor. Excelente, excelente. Muy bien. Ok, hermanos, vamos a terminar ahí entonces. Tenemos la última clase este jueves, donde vamos a dar resumen y clausura al curso. Y como digo, no hay mucha tarea. Yo creo que hay un video y tal vez una pregunta sobre el video, y eso es todo. Así que ya pueden empezar a desarrollar sus sermones. Eso les da más que una semana, les da 9, 10 días para hacerlo. Vamos a concluir con una oración entonces. Padre Celestial, es tu palabra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos consuela en todo momento, que también nos ilumina el sendero donde debemos caminar. A nuestra nueva naturaleza, tu palabra es tan dulce como la miel. Ayúdanos entonces a siempre tener las ganas de aprender tu palabra mejor y ayudar a otros a entenderlo y aplicarlo. Y bendigas el trabajo de estos estudiantes. Ya han estudiado tu palabra, pero van a seguir meditando sobre su texto mientras empiezan a desarrollar sus sermones. Les dé sabiduría y las palabras correctas para poder explicar y aplicar el texto que han estudiado. Y luego que les bendigas con oportunidades de compartir lo que han desarrollado con otras personas también. Todo esto, Padre, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén. Muy bien. Me despido Amén, bendiciones entonces. para todos. Igualmente, Marcelo, que tenga buena noche. Gracias. Dios le